La Torre de Nesle, me he dado cuenta investigando sobre ello, es algo así como el principio del fin de la dinastía de los Capeto de Francia. Tal vez me digáis, qué exagerada, ¿no? Al fin y al cabo, el escándalo de la Torre de Nesle fue más bien un culebrón que otra cosa. Pero nada más lejos de la realidad. Reconozco que esta historia yo la conocía como una obra de teatro de Alejandro Dumas, pero nada más lejos de la realidad. Un suceso auténtico que se unió a todas las desgracias que arrastró la monarquía francesa entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Pero para comprenderlo y para comprender realmente qué papel jugaron las mujeres en este escándalo, tanto la supuesta gran protagonista, Margarita de Borgoña, como su pariente lejana, Blanca de Borgoña, como su otra pariente, Juana de Borgoña, y como la hija del rey de Francia, Isabel, la loba de Francia, qué apodo más bonito, hay que comprender bien también cuál fue el contexto histórico en el que sucedió este suceso. Pero como no quiero que se os haga demasiado pesado, voy a procurar resumir y limitarme a lo más esencial para que podamos entenderlo y disfrutar un poquito del jugo que tiene esta historia. De modo que vamos a conocerla, pero antes me gustaría dedicar este programa a la persona que me lo propuso, Gastón 9912, que me pidió que si podía hablar sobre la Torre de Nesle. Así que espero que no haber tardado demasiado y que te guste mucho, tanto a ti como al resto de los oyentes de este programa. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar. Los verdugos prenden la llama. La antorcha pide sangre. Pide la sangre del gran maestre, el hombre que permanece atado a un pilar, sin poder moverse, aunque tampoco hace ademán de huir. El rey Felipe, sentado sobre su trono, asiste expectante. Esta gente parece no tener miedo. El temple parecía hecho por el demonio, así como su gran maestre, que cuando fue prendido, cuando todo a su alrededor comenzó a arder, en vez de toser, en vez de huir, en vez de impedir, como fuera, que las brasas se comieran sus ropas, se quedó mirando fijamente al monarca y lo dijo: «Ya veréis, majestad, ya veréis, el fin está próximo. Vos y el papa pronto me seguiréis a la tumba». En marzo de 1314, en París, en la misma capital de la monarquía francesa, un hombre muere ajusticiado, quemado en la hoguera, vivo. Este hombre había tenido una vida casi que de santo, según se mire, una vida dedicada a la actividad militar, pero también a la actividad religiosa, y se le había condenado acusándole de herejía, pero realmente era una cuestión más relacionada con el dinero y con el poder que con la religión, con la piedad o con el honor, si queremos llamarlo así. Jacques de Molay era el gran maestre de los templarios, el último gran maestre, y fue traicionado realmente por el rey de Francia, Felipe IV, llamado por los que le querían el Hermoso y también llamado por quienes le odiaban el de Piedra, porque teóricamente tenía una personalidad impasible, fría y calculadora. Este rey había sido uno de los personajes más importantes de finales del siglo XIV, ya que había dedicado su reinado a ir acumulando poder para la monarquía. Ya antes de él, su padre, Felipe III de Francia, también de la dinastía Capeto, se había dedicado a ir acumulándolo, a ir recabando tierras que perteneciesen a la familia. Pero me estaréis diciendo, son los reyes, ya tenían todas las tierras de Francia. Y no, no exactamente. La monarquía, al principio, en la Edad Media,
no era todo lo poderosa que llegaría a ser en la era moderna. El poder estaba muchísimo más repartido entre señores feudales y distintos tipos de nobles que poseían pues bastante cantidad de tierras y que tenían todo el poder dividido. Cada uno tenía sus huestes, cada uno tenía sus fronteras, todos tenían sus territorios, y el rey era un cargo que sí, vale, teóricamente era superior, pero realmente, según el caso, podía llegar a ser algo más simbólico que real, aunque eso dependía bastante del reino al que nos refiramos. En el caso francés, desde la subida al poder de la dinastía Capeto unos siglos antes, pues poco a poco habían ido acumulando territorios, acumulando tierras de lo que a día de hoy conocemos como Francia, aunque siempre, desde luego, habían seguido en conflicto con otras potencias y con otros territorios vecinos, cuando no era con sus propios nobles, porque pues no todos estaban de acuerdo con ese aumento del poder de la dinastía real. Tened en cuenta que el asesinato de Jacques de Molay se produce en 1314, pero que, sin embargo, el primer Capeto, Hugo Capeto, en gobernar en Francia, lo hace a partir del año 987. Desde entonces, en la familia Capeto siempre había habido un hijo varón que sucediese a su padre, lo que quiere decir que estuvieron unos cuantos siglos de forma ininterrumpida, poco a poco acumulando prestigio, acumulando aliados, acumulando tierras, y aunque se habían peleado, y de hecho en este punto de la historia, a principios del siglo XIV, tenían una pelea bastante grande con los ingleses por según qué territorios de los que os voy a hablar ahora, digamos que la cosa había llegado a tranquilizarse hasta el punto de que el rey que gobernaba cuando asesinaron a Jacques de Molay, Felipe IV, había llegado a ser percibido en toda Europa como una figura muy poderosa, un rey que no se dejaba mangonear, que era capaz de pelearse con quien hiciese falta con tal de salir ganando, contra los ingleses por la Guyena en el sur, contra los flamencos por el territorio de Flandes. Al mismo tiempo, también se habían peleado con el papado, porque el anterior pontífice, Bonifacio VIII, no estaba dispuesto a seguir las normas que estaba imponiendo el rey en Francia. Para resumiros eso, os diré que sencillamente el Papa Bonifacio se había negado a los impuestos que Felipe quería imponer sobre el clero. ¿Para qué? Para ganar más dinero para las arcas de la corona y continuar con sus propias guerras, con sus propias ambiciones. De hecho, Felipe IV fue el primer rey que convocó los Estados Generales. Si alguna vez habéis visto mis programas sobre María Antonieta o sobre el cardenal Richelieu, habréis escuchado la mención a esta asamblea de los estamentos, donde estaban representados el clero, la nobleza y parte del populacho del tercer estado. Esto era un sistema que se inventó en esta época, se lo inventó Felipe IV, para conseguir el apoyo de la sociedad francesa o el apoyo de sus súbditos en determinadas circunstancias. No suena mal, ¿no? Pues al Papa Bonifacio no le hizo ninguna gracia y llegó a emitir una bula que obligaba al rey o exigía claramente que por una parte los súbditos estaban dispensados de someterse a su rey y que por otra parte exigía al rey que se sometiera a la autoridad divina, a la autoridad religiosa, a la autoridad del Papa. Felipe IV no hizo caso e intentaron excomulgarle, intentaron apartarle realmente. ¿Cuál fue el problema? Después de unas peleas bastante absurdas y un intento por parte de los franceses de secuestrar al Papa Bonifacio, este falleció, aparentemente por causas naturales, pero siempre se ha dudado y se ha achacado su muerte a el maltrato recibido por parte de los franceses durante el intento de secuestro. Pero la cuestión, todo esto os lo he dicho, para que entendáis lo que pasó a continuación. Felipe quería un papa que fuese más dócil o más partidario de ayudarle, o por lo menos de no molestarle. Por eso, a la muerte de Bonifacio, cuando tienen que elegir a un nuevo papa, él va a apoyar a un francés, a uno de los suyos, alguien que se acerque a él lo bastante. Y el elegido, finalmente, será un hombre cuyo nombre papal será el de Clemente V, el primer papa
que se instaló de forma permanente en Aviñón, en Francia. Ya tal vez esto os suene más esa idea de que durante un tiempo en la Edad Media hubieron papas que residían en Aviñón. Pues Clemente V, fue uno de ellos y siempre le hizo muchísimo más fácil la vida al rey francés Felipe IV. ¿Qué ocurrió? Pues que en sus ansias por querer controlarlo todo, Felipe IV llegó a toparse con una losa complicada. Los templarios, esos caballeros cruzados, esa orden militar que se había fundado en Tierra Santa después de la Primera Cruzada, con intención de proteger a los peregrinos en su paso a través de Tierra Santa. Esta orden había llegado a ser muy poderosa en la época. Tierras, dispensas papales, bulas a su favor, gracias por parte del rey de Francia, tenían de todo y estaban expandidos en todos los países, en todos los reinos de Europa de la época, no solo en Francia. Pero el tema está en que, obviamente, en Francia tenían un plus de fama y un plus de territorio o de influencia. La mayoría de los templarios, o muchos de ellos, eran franceses y entre los requisitos que se les exigía para formar parte de la orden estaba el de ser noble. Por tanto, ya nos podemos imaginar el tipo de orden de la que se trataba. No eran tan humildes como cabría esperar. Eran monjes guerreros y gente muy preparada para la época. Aunque seamos sinceros, tampoco eran tan místicos como nos quiere hacer creer la cultura popular, que a mí me encantaría, yo soy muy friki, pero realmente la figura histórica del templario no es la que nos quieren transmitir muchas veces. No se dedicaron exactamente a buscar el Santo Grial, pero mirad por dónde, en aquellos siglos de la Edad Media, de la Baja Edad Media, la búsqueda del Grial es un elemento que se mantenía en la literatura y que apareció en varias ocasiones. Qué lástima que los templarios no supiesen que el verdadero cáliz estaba en Valencia, aunque esto por supuesto está debatido y no es plan de ponernos aquí a discutir sobre ello. En cualquier caso, lo que quiero que nos quede claro hasta ahora es más o menos el poder, la figura que representaban los templarios en la sociedad de la época, porque Felipe IV va a considerar que ellos son un escollo, que son un problema en su camino hacia la dominación total del reino en todas sus facetas. Y va a utilizar a su nuevo aliado, a su nuevo papa, a Clemente V, para deshacerse de ellos. Comenzará con una bula que los acuse de determinados delitos y continuará con la desmantelación de la orden totalmente, de forma total. Y eso es lo que nos lleva al asesinato de Jacques de Molay, el último gran maestre, que es encarcelado, es torturado hasta que confiesa, pero luego él se retracta de todos los crímenes que se les achacaban. Pero ya era tarde, la sentencia ya estaba dictada, obviamente dictada de antemano, probablemente. Y Jacques de Molay es ajusticiado en marzo de 1314 en París. Y aquí es cuando lanzó su famosa maldición, una maldición que viene muy al caso de esta historia del crimen de Nesle, del escándalo de Nesle, y es la advertencia de que muy pronto, tanto el Papa Clemente como el rey, las figuras que habían traicionado a los templarios y que habían cometido semejante crimen contra ellos, pagarían e irían ante el Altísimo, es decir, que morirían. Qué casualidad, qué angustia debió entrar a la gente tan de la época cuando vieron que la profecía se cumplía. Lo peor es que dicen que Jacques de Molay dijo esto estando devorado por las llamas, cuando ya se lo estaban comiendo. El Papa Clemente murió a los pocos días de la ejecución, el 20 de abril de 1314, y su Majestad Felipe IV murió el 29 de noviembre de ese mismo año. Toda una declaración de intenciones, una promesa cumplida, pero que además escondía algo todavía más oscuro, y es que Jacques de Molay, aparte de augurar la muerte de quienes le habían traicionado, la profecía de Jacques de Molay también auguraba la destrucción de una dinastía, el fin de un linaje que se había mantenido de forma ininterrumpida desde el 987 después de Cristo. El linaje de un hombre que había tenido 3 hijos, Felipe IV, descendiente de Hugo Capeto, descendiente de una dinastía que había sucedido a los carolingios en Francia, tenía 3 hijos varones,
3 hijos varones casados con 3 damas borgoñonas, Margarita de Borgoña, Blanca de Borgoña y Juana de Borgoña. ¿Cómo iba a ser posible que acabara la dinastía, que acabara ese linaje, si estaba todo asegurado? 3 hombres varones sanos casados con 3 damas nobles sanas. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué podía llegar a ocurrir? Pues eso es lo que ocurrió. El castillo de Nesle, la torre de Nesle, el escándalo de Nesle. Nuestra protagonista principal de hoy, Margarita de Borgoña, nació siendo la hija del duque Roberto II de Borgoña, por aquel entonces uno de los ducados más importantes de Francia y un territorio que, aunque Felipe IV había intentado apropiarse en un sentido de dominancia, los resultados no habían sido los esperados. En la práctica, Borgoña mantenía cierta independencia, mantenía sus dominios sobre el territorio y la familia gobernante seguía siendo una rama de la dinastía Capeto que gobernaba en Francia. Por tanto, estaban directamente emparentados con el rey. En concreto, Margarita nació en el año 1290 y cuando tenía 15 años, en el año 1305, ya estaba comprometida y ya se casó con el hijo mayor del rey Felipe, el joven Luis, un muchacho de la época que pronto se vería podía llegar a ser más despiadado de lo que cabía pensar en un principio. Y aunque en cierta manera el ducado de Borgoña seguía siendo independiente, este matrimonio ayudaba a reforzar las relaciones entre los reyes de Francia y los dirigentes de aquel hermoso ducado que muy pronto, en unas cuantas décadas, comenzaría a extenderse hacia el norte y tendría su dominancia, tendría su preponderancia también como familia gobernante sobre territorios como los que hoy conocemos de los Países Bajos. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Otro día os contaré un poquito más sobre eso. Pero ahora mismo cabe señalar la importancia que tenía para la familia Capeto mantener buenas relaciones con los de Borgoña. Y fue más allá, porque nuestro relato sobre el caso de Nesle tiene otras 2 protagonistas, Blanca de Borgoña y Juana de Borgoña. Estas 2, hay que señalar, eran hermanas entre ellas, pero no eran hermanas de Margarita. Eran parientes lejanas, pero no eran hermanas, ni eran parientes cercanas en principio. Y digo principio porque estas 2 muchachas, hijas de el conde, que no duque, conde palatino de Borgoña, Otón IV, estaban destinadas a casarse con los otros 2 hijos varones del rey Felipe IV de Francia, que serían Felipe, duque de Poitiers, y Carlos, también llamado el Hermoso por algunos. Juana era muy niña cuando se casó con Felipe, el segundo hijo. Concretamente ella tenía 13 años. Había nacido en 1294 y se casó con este príncipe, este señor de Poitiers, en el año 1307, 13 añitos, muy pequeña. Tengamos en cuenta que Margarita había tenido 15. Y luego Blanca se había desposado con Carlos, siendo la hermana pequeña de Juana, en el año 1308, la tierna edad de 12 años. Por tanto, lo que tenemos son a 3 niñas muy pequeñas, 3 criaturas que a día de hoy consideraríamos poco más que preadolescentes, si acaso, casadas ya con los 3 herederos o los 3 posibles príncipes de la corona francesa. Pero no os asustéis todavía, porque sus esposos realmente no se llevaban demasiada edad con ellas. Para que me entendáis, Luis y Margarita solamente se llevaban 1 año. Felipe y su esposa sí que es cierto que se llevaban 2, y Carlos y la suya se llevaban otros 2 años. Por tanto, eran 3 matrimonios muy jóvenes, pero realmente era lo normal en la época y lo esperable. El rey Felipe IV ya tenía una edad y ya en estos últimos años de su vida lo que quería era afianzar la dinastía. Los Capeto siempre habían tenido heredero y en este caso todo parecía estar asegurado. ¿Qué íbamos a pensar? 3 muchachos herederos, 3 posibles varones, que si fallaba uno tenían al otro, casados con 3 muchachitas de la alta nobleza borgoñona, jóvenes, bellas, educadas a la manera de la época, en canto, en baile, en escritura, en bordado, en conversación.
En algunos idiomas, a lo mejor, según el caso, la educación de las damas variaba mucho en aquella época en función de la familia a la que pertenecían y del papel que sus padres esperaban darles en el futuro. No he encontrado demasiados datos sobre la educación de estas tres muchachitas, de Margarita, Juana y Blanca, pero cabe pensar que estuvo un poquito enfocada en un papel más de reina consorte, de condesa, de princesa, un papel que iba a ser el de tener hijos principalmente, pero que, ojo, tampoco implicaba esto que en un principio se fuese a faltar al respeto de estas muchachas ni a negarles el derecho que tenían como muchachas, como princesas de la alta nobleza. De hecho, eso fue lo que nadie esperaba que ocurriese. Pero una vez llegado el momento, lo que ocurrió es una historia digna de haber salido de una novela del amor cortés. Pero para quienes no sepan exactamente qué es el amor cortés, os daré unas pequeñas pinceladas. Se trata de un tipo de literatura, de un tipo de movimiento que se desarrolló en Europa, sobre todo en Europa occidental, especialmente en Francia, en torno a la Alta Edad Media, en torno a los siglos XII, XIII, XIV, más o menos la época que nos concierne ya sería de las últimas fases. Y son historias que mantienen un mismo esquema siempre, casi siempre, de hecho. Son historias donde hay una dama noble, una princesa, una condesa, depende de cada historia, la cual está casada con un caballero noble que no tiene por qué tratarla mal, puede ser un marido básico para la época, pero que desde luego no le aporta la felicidad que ella desearía. ¿Qué sucede? A menudo en estas historias los maridos se marchan fuera, tal vez influenciado este tipo de literatura por la época de las cruzadas, donde muchos caballeros, sobre todo de origen franco, se marcharon hacia Tierra Santa para pelear contra los musulmanes. Pues bien, es un poco la historia de las damas que se quedaban en casa, que se quedaban en el continente europeo, esperando a que regresaran algún día y ocupándose de gestionar las tierras de sus maridos. ¿Qué ocurría? Solían estar solas y en estas ensoñaciones imaginaban a caballeros, a trovadores, a otros nobles más elegantes tal vez, que se acercaban a ellas y que intentaban seducirlas cantándoles historias, expresando su amor por ellas, o más bien su deseo, y queriendo que fuesen liberadas de la monotonía y de la soledad en la que se encontraban. En este sentido, entre la dama y el caballero se desarrollaba una relación que suele ser comparada con la de un vasallo y su amo o un fiel y su dios. El caballero estaba totalmente a disposición de la dama, algo que no era común en la época, para satisfacerla, para complacerla, para enamorarla, para cantarle, para cualquier cosa que la dama deseara, el caballero estaba para ella y desarrollaban una relación muy furtiva. Una relación furtiva que siempre tenían que procurar mantener alejada de oídos indiscretos y de ojos maliciosos, porque siempre iba a aparecer, o casi siempre iba a aparecer, algún personaje que le fuera con el cuento al marido de turno, y por tanto, pues la historia iba a desarrollarse con ese tipo de conflictos. El amor cortés es parte de la novela trovadoresca, de la trovalla, como se llamaba en Valencia, y es parte también de esa tradición literaria a la que pertenecerían elementos como el ciclo artúrico, la materia de Bretaña, que bueno, van un poquito de la mano, son casi lo mismo en según qué épocas o en según qué tipo de autores. Ya sabéis, Lanzarote del Lago, Tristán e Isolda, Perceval y la búsqueda del Grial. Hay elementos variados que todos podemos llegar a imaginarnos en determinado momento. Pero también hay romances como Flamenca, que es una obra que ilustra muy bien este tipo de historias y que yo os animo a buscar, porque es este esquema que os he explicado ahora mismo. Pero regresando a la historia de Margarita, Blanca y Juana, cabe señalar que no es casualidad, o no me parece casualidad, el hecho de que ellas viviesen en una época, en la etapa final de este tipo de literatura, o donde ya comenzaba a decaer este tipo de literatura, porque su historia parece sacada de una de estas obras, y el rumor comenzó a extenderse por parte de la persona que menos cabría pensar, o quizás, al contrario, de la que más cabría sospechar, la cuñada de las tres e hija pequeña de su majestad Felipe IV, Isabel. Esta muchacha tal vez la conozcáis por su apodo, la Loba de Francia, una mujer considerada como muy astuta y malvada incluso,
que ha sido retratada por distintos autores, como ahora mismo se me ocurre Ken Follett, el autor de Los Pilares de la Tierra, en su novela Un mundo sin fin. Isabel era más o menos de la misma edad que ellas, había nacido en 1295, por tanto seguía siendo, al igual que las otras tres, una muchachita muy joven, por no decir básicamente una niña. Pero el papel de Isabel en aquella época era el de casarse con un príncipe extranjero. Concretamente, para ella escogieron al rey Eduardo II de Inglaterra, un hombre que sí que le sacaba algunos años más de edad, concretamente 9 años de edad. Y era un hombre que pertenecía a la dinastía británica, la dinastía inglesa, de los Plantagenet, una familia que, paradójicamente, llevaba gobernando en Inglaterra bastante tiempo, pero que también era de origen francés y que había mantenido disputas con la Casa Capeto durante muchos años por diversidad de territorios en la zona oeste de Francia. El conflicto más antiguo en esta época era el que concernía al territorio de Guyena, en el suroeste, pero un territorio que ya, digamos, se había no quedado totalmente para Francia, pero que estaba en conflicto. Más o menos ya solucionado, pero estaba en conflicto entre ambas casas. ¿Qué ocurre? Precisamente derivado de esta rivalidad que existía entre la dinastía Capeto y la dinastía de Plantagenet por la pertenencia, la propiedad de según qué zonas de Francia, ya se había recurrido en varias ocasiones a una política matrimonial para solucionar los problemas. Así, antes que Isabel, su tía Margarita ya había sido entregada en matrimonio al anterior rey británico, al padre de su nuevo esposo, Eduardo II, por lo que cuando a ella la envían a Inglaterra, es algo que se percibe como necesario, como obvio y como bueno para seguir reforzando las relaciones entre las dos dinastías, para que se llegasen a fusionar poco a poco. O no fusionar, pero por lo menos decir, oye, somos familia. Con lo que no contaban todos es con que Isabel terminaría regresando en determinados momentos de la vida a Francia, o bien para visitar a su familia, o bien para asistir a determinados eventos, como podían ser bautizos de sus sobrinos. Y sí, he dicho sobrinos porque ya desde que comienzan a casarse, Margarita, Blanca y Juana comienzan a tener hijos con sus respectivos maridos. Margarita y Luis solo tienen una niña llamada Juana, pero Juana y Felipe tienen 7 niños, de los cuales solamente sobrevivirán algunas niñas, por desgracia. Y más tarde, pues Blanca y Carlos tendrán todavía menos hijos, lo cual irá generando poco a poco problemas. Todos estos sucesos eran normales y esperables hasta cierto punto. Era común que los niños muriesen, era común que hubiese que tener muchos embarazos, era común que surgieran problemas a la hora de concebir, pero digamos que la coyuntura que se formó en Francia nos llevó hasta la situación que se vivió en torno a los años 1313 y 1314, con la persecución de los templarios, con la derogación de esta orden militar, con el nombramiento del nuevo papa partidario, ahora sí, de someterse al rey Felipe IV de Francia, y pues todas estas situaciones llevaron a culminar en la tensión, una tensión que terminó afectando a la dinastía real. Isabel, en una de sus visitas, comenzó a interpretar, según cuentan las leyendas, un comportamiento extraño en sus cuñadas, en las 3 damas. ¿Qué pasa? Poco a poco ella decide enviar espías, ella decide enviar informadores y enterarse de lo que estaba sucediendo. Y lo que terminó descubriendo, por desgracia para las jóvenes, según la versión oficial, es que estas muchachas estaban teniendo relaciones con distintos hombres en una de las torres de la muralla de París que había en aquel tiempo. Ya sabéis el nombre, ¿no? La Torre de Nesle. Parece ser que concretamente Margarita y Blanca habrían desarrollado una serie de fiestas, de quedadas, de actividades de tipo romántico-erótico con diferentes caballeros de la corte y concretamente con 2 escuderos. Claro, la versión original decía que simplemente habían estado relacionadas con los hermanos Felipe y Galterio de Aunay, 3 escuderos de poca monta en aquel momento, pero sí de origen nobiliario. Este era el papel que se atribuyó tanto a Margarita como a Blanca, pero Juana, en cambio, habría sido una encubridora,
una muchacha que se habría dedicado a proteger la honra y la reputación de su hermana Blanca y de su prima lejana, Margarita, procurando que nadie descubriese lo que estaba sucediendo, lo cual la hacía, en cierta manera, cómplice, pero menos culpable de lo que estaba sucediendo. Claro, las versiones de la época y las historias que ya se narraban con el amor cortés ponían el escenario y el imaginario perfecto para la situación. Una torre silenciosa, de noche, apartada en cierta manera, pero lo bastante grande como para ocultar lo que se producía en su interior. Unas paredes húmedas por el frío que hace en Francia, pero que resguardaban a los amantes que lo necesitaran. Podemos imaginarnos esa mente sucia de la época imaginando todo tipo de cosas, pero lo que finalmente se le presentó al rey Felipe IV fue su hija, Isabel, aquella en la que confiaba y de la que no tenía motivos para desconfiar porque, oye, ella era la única hija y, por supuesto, era la pequeña, de manera que no era competencia para ninguno de sus 3 hijos. Es decir, a lo mejor si hubieran sido los muchachos acusándose entre ellos, sí que podría haber habido sospecha, porque podía haber significado un desprestigio y tal vez que sacaran provecho de ello. Pero Isabel en apariencia no tenía motivos. Ella era reina de Francia, no tenía sentido. Y el rey, al que ya le quedaban pocos meses de vida, después de haber ordenado ejecutar a Jacques de Molay, pues decidió creerla, por lo que sometieron a juicio a las 3 muchachas después de haberlas detenido. Y en este juicio se presentaron una serie de problemas que, aunque no lo parezca, pesaban mucho, porque de una parte, enemistarse con las familias de estas 3 muchachas implicaba enemistarse con los duques y condes de Borgoña, uno de los territorios más importantes de Francia en aquel tiempo. Y eso nunca venía bien. Pero también había otro problema añadido, y es que en aquel momento, después de la muerte de Clemente V, no tenían un papa afín, porque todavía no habían elegido a un papa, se tomaban su tiempo para elegirlo en aquel tiempo, que pudiera ayudarles a anular los matrimonios en caso de que se decidiera que las muchachas eran culpables. El problema podía ser que, en el caso de que decidiesen esperar a que hubiese un nuevo papa, ese papa podía no ser favorable al rey de Francia y el adulterio no siempre era considerado un motivo para anular el matrimonio. A veces sí, pero a veces no. Por tanto, era complicado argumentarlo, no era tan fácil como cabría esperar. Los reyes de Francia tenían poder y Felipe IV se había reservado mucho poder para hacer y deshacer, pero no podía deshacer todo a su antojo. Por tanto, estaban en una encrucijada. Pero parece ser que en este caso hubieron algunas pruebas que apuntaban a la posible veracidad de las acusaciones, aunque no hay nada claro. Es un caso que ya se ha quedado muy atrapado en la leyenda y que, de hecho, si buscáis láminas, si buscáis retratos o si buscáis cuadros acerca del caso de la Torre de Nesle, pues os aparecerán láminas que son poco más que carnavales, donde la gente va enmascarada y donde tres damas están relacionadas con varios hombres a la vez. Una situación grotesca, cuanto menos, para la monarquía francesa, que veía comprometido su prestigio, porque lo que era normal, dices, vale, un caso de infidelidad, 2, pero que las 3 esposas de los 3 hijos varones del rey estén implicadas en un mismo caso, que a medida que iba sonando se iba haciendo más estrambótico o se iba convirtiendo en una bola más grande, aquello era insostenible en todo caso. Por tanto, el veredicto final fue declarar a las 3 princesas borgoñonas como culpables y condenarlas a ser encarceladas. Concretamente, a Margarita y a Blanca, que habían sido declaradas culpables de adulterio, fueron enviadas al castillo de Gallard, una fortaleza donde fueron recluidas las dos en unas condiciones bastante pésimas. Se cuenta que estaban en torres, alejadas, en lugares donde el viento soplaba demasiado fuerte, no estaba bien ventilado, pero se colaba todo el frío de invierno y todo el calor del verano. No se les daba de comer como Dios manda, y se las mantenía con ropa sucia, no se les permitía lavarse, arreglarse, vestirse, no.
fueron convertidas en esclavas, fueron convertidas en unas prisioneras que inspirarían cualquier cuento de hadas donde decís «¿Va a venir ahora un caballero a rescatarlas?». Pero no, no fue ningún caballero a rescatarlas, no hubo nadie que las defendiese, nunca, jamás, y mucha suerte tuvieron porque no fueron asesinadas, pero el caso es que su final fue bastante humillante. Pero para conocer eso tendremos que conocer qué sucedió después con la dinastía, porque ese mismo año en el que son encarceladas fallece el rey Felipe IV de Francia, y una vez él muere, ¿quién subirá al trono? Pues su hijo mayor, Luis, que estaba casado con Margarita de Borgoña, una de las encerradas, una de las encarceladas, que ahora iba a ser una reina consorte en cautiverio, una reina consorte acusada de algo tan gordo. Tengamos en cuenta que en aquella época se puso en duda hasta la paternidad de su hija Juana, lo cual dejaba en muy mal lugar a su marido, y además, para colmo, su marido no tenía interés en mantenerse casado con Margarita, no volvería a confiar en ella, buscaba ya una segunda esposa, y la encontró. La encontró, al igual que su hermano pequeño Carlos encontró a otra. La cuestión es que el segundo de los hermanos, Felipe, que estaba casado con Juana, la que había sido acusada como cómplice, pero no de adúltera, tuvo dudas sobre si repudiar o deshacerse de su esposa, porque parece ser que Felipe estaba muy enamorado de Juana realmente. Se cuenta que le escribía cartas de amor. Y no estaba seguro de si deshacerse de ella. Al fin y al cabo ella no le había traicionado. Y quién sabe, quizás el amor filial, el amor entre hermanas por Blanca, la había llevado a intentar protegerla. Todos podemos entender lo que es querer proteger a un hermano, ¿no? Pues Felipe, además de tener dudas, tuvo la ayuda de la madre de su esposa, la señora de Artois, que terminó animándole a perdonar la vida de su esposa, a perdonarle a Juana y permitir que ella regresase a la corte. Finalmente lo consiguió y Juana se reunió con Felipe. Fue la única que mantuvo su estatus y que consiguió recuperar su vida. Pero ¿qué pasó con las otras dos? ¿Y cómo se desarrolló la parte final de la maldición del último templario Jacques de Molay, que auguraba, recordemos, el fin de la casa de Capeto? Pues para conocerlo vamos a terminar de escuchar esta historia. Hace frío. Las paredes se me vienen encima, o eso es lo que siento que puede ocurrir. Todas las piedras están rotas y tienen bordes afilados que podrían clavarse a mi piel si intentase trepar por las paredes. Los muros me tirarían abajo o se romperían y caerían conmigo. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido de mí? ¿Por qué ya no puedo ver casi? No reconozco ni el sol, ni la noche. ¿Qué fue de mí? ¿Qué hice yo? ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Que puede perdernos a todos, sea de cabeza o de corazón. ¡Ay, amor! Ahora soy yo quien asume mi triste dolor, mi triste final, y nada volverá a ser como era antes. Me acurruco como buenamente puedo entre las pocas mantas y la paja que tengo a mi alrededor. Me acurruco para no morir, de frío o de hambre. El caso es que a veces pienso que la paja no tiene mal aspecto, pero cuando intento tragarla, no puedo hacerlo. Sencillamente mi cuerpo la rechaza. ¿Qué diría mi padre si me viese ahora, si estuviese vivo todavía? ¿Habría permitido que su hija acabara así? ¿Lo habría tolerado? Es una acusación falsa la que pende sobre mí y sin embargo todos la creyeron. ¿Por qué la creyeron? ¿Y por qué la palabra de todos ellos cuenta más que la de Blanca y la mía? Soy de la casa de Borgoña y aunque de forma secundaria, yo también soy una Capeto. Las consecuencias del caso de la Torre de Nesle fueron muy variadas. Para comenzar, la persona que había difundido el rumor, la primera causante de discordia dentro de la familia Capeto, Isabel de Francia, la actual reina de Inglaterra, terminó marchándose
Bueno, ella había venido de visita realmente y se marchó después. Regresó a Inglaterra, donde tiempo más tarde se desharía, por así decirlo, de su esposo Eduardo II para poner en el trono a su propio hijo Eduardo III, un muchacho que había nacido un par de años antes del caso de Nesle, en torno a 1312, y que, bueno, hay quien supone, hay quien cree, que Isabel decidió desatar la discordia entre sus hermanos y sus cuñadas con la esperanza de arruinar los matrimonios de todos para poner a su hijo en el trono a la muerte de todos los demás, lo cual, si me permitís opinión, resulta un poco retorcido y tal vez un pensamiento demasiado a largo plazo como para creer que 3 hombres de la dinastía más antigua de Europa podían morir sin descendencia masculina. Pero el caso es que en aquel momento no había unos hijos varones fuertes, por lo que, oye, posibilidad, teoría, está ahí. Pero una vez Isabel estaba fuera de Francia, se quedaron los 3 hijos con el padre. Felipe IV murió al poquito tiempo, murió a los pocos meses, como había pronosticado Jacques de Molay en la hoguera. Pero sus 3 hijos se encontraron con el problema de qué hacer con sus esposas. Felipe, ya hemos comentado, el segundo hijo, que perdonó a su esposa Juana, pero los otros 2 no podían permitírselo. Luis, más pronto que tarde, unos meses después de llegar al poder, había encontrado una consorte que él consideraba más apropiada que Margarita, que aparentemente estaba mancillada y le había humillado. Se trataba de Clemencia de Hungría, una noble mucho más atractiva a nivel estratégico y a nivel político que su actual matrimonio. Al fin y al cabo, ella era hija de Carlos Manuel de Anjou, un rey titular de Hungría, pero también era hija de Clemencia de Habsburgo, una hija de Rodolfo I de Habsburgo, el primero de esa famosa familia en llegar al título de rey de romanos, que sería un poco el sustituto del título imperial de emperador del Sacro Imperio Romano, al no estar en muy buenas condiciones con el Papa en aquel momento. Y por tanto, pues oye, Clemencia de Hungría tenía un papel bastante atractivo, un perfil bastante interesante, mucho mejor que la hija de un duque. ¿A dónde iba a parar? Por tanto, Dios sabe si fue por su gracia o si fue por mano del hombre que una mañana, una trágica mañana, encontraron los guardias el cadáver de la reina consorte de Francia, Margarita de Borgoña, muerta de frío, muerta de hambre, asesinada tal vez por orden de su marido. Es lo que está en duda y será siempre el misterio de la muerte de Margarita, porque el caso es que su muerte no pudo ser más interesante, no pudo ser más apropiada ni llegar en mejor momento para el bien, para el bienestar de su esposo Luis, que ahora ya no era solamente Luis, sino que ahora era Luis de Francia, conde de Champaña y de Brie, pero también, desde hacía algunos años antes de repudiar a Margarita, rey primero de Navarra, Luis I de Navarra. Esto le venía por la herencia materna, que su madre era Juana de Navarra, pero esto es para otro día porque si no se nos van los nombres, los títulos y demás. A las pocas semanas de la muerte de Margarita, Luis se desposa con Clemencia y pronto tendrá un hijo con ella, un niño que se llamará Juan. Por tanto, ya tenían un primer heredero, un posible heredero. Estaba todo pensado. ¿Y qué pasaría con Juana, la niña que había tenido con Margarita? Pues no intentaron repudiarla, no intentaron declararla como ilegítima, pero sí que le pusieron trabas de cara a la sucesión. No podían declararla ilegítima porque iba a ser una humillación, pero tampoco podían permitirle llegar al poder, aparte de porque la herencia francesa siempre iba a dar prioridad al varón, pues, generaba dudas de cara a la corte también, generaba bastantes dudas. De manera que Luis, apartando en cierta manera a su hija mayor, y dando prioridad a su nueva esposa, ahora que era un hombre libre para casarse, y al bebé que ella esperaba, al pequeño Juan, todo iba bien, todo iba por buen camino, pero hubo un problemita añadido, y es que
Luis falleció de forma repentina en el año 1316, es decir, 2 años después de la condena de su esposa Margarita. Casi fue un suceso divino o justicia poética o quién sabe qué fue, pero el caso es que Luis falleció, dejando a Clemencia embarazada, en un momento donde sí, al final, cuando ella dio a luz, resultó que se trataba de un niño, de un varón, pero podría no haberlo sido y se habrían visto en bastantes problemas. En cualquier caso, el bebé fue coronado como Juan I de la dinastía Capeto, y mientras que el niño estuviese en edad de infancia, tenía que haber un regente, tenía que haber un gobernante que se ocupara del reino. ¿Iba a ser su madre, Clemencia de Hungría? No. Por una parte era extranjera y por otra parte era mujer y no estaban muy dispuestos, muy por la labor de confiar en una dama después de lo que había sucedido. Por tanto, quien asume las labores de regencia es el hermano menor de Luis, que para este momento de la historia ya estaba declarado como conde de Poitiers, que es el título que había ostentado desde que se casara con Juana. Ya tenía el título de par de Francia, nombrado por su hermano, un título que le situaba como uno de los principales hombres del reino. También era conde del Palatino de Borgoña, porque al estar casado con Juana, la segunda hija del matrimonio de los condes de Poitiers, y haber fallecido su hermano varón, pues ella era la heredera. Por una parte porque no había más narices y por otra parte porque los de Borgoña no tenían tanto desagrado por el hecho de una mujer gobernante. De hecho, en la historia francesa, vamos a ser sinceros, habían habido muchas mujeres nobles como gobernantes titulares de sus propios territorios, y Juana, la esposa de Felipe, era declarada como Juana II de Borgoña, condesa de Borgoña, del Palatinado. Pues Felipe por matrimonio era el conde del Palatinado, pero además de eso también llegaría a ser ahora el regente de Francia. Con lo que no contaban, o tal vez sí que contaban con ello, es con la mortalidad infantil. El niño rey, Juan, murió a los pocos días de nacer, duró muy poquito vivo, por lo que sin Luis para gobernar y sin sus hijos varones, que no lo sabía, para heredar la corona, Felipe ya lo tenía hecho, ya tenía todo el camino allanado para convertirse en Felipe V de Francia y también rey de Navarra. Pero con el título de rey de Navarra también habría un poquito de conflicto porque su sobrina Juana, la hija de Luis y de Margarita, sí que reclamó con ayuda de su esposo los derechos que tenía sobre Navarra, ya que la habían apartado de Francia, pues oye, por lo menos en Navarra ella tenía derechos y esto llevó a cierto conflicto. Pero el caso, la historia final, es que Felipe fue rey tanto de Francia como de Navarra desde 1317, que es cuando murió su sobrino, Juan, hasta 1322, un periodo durante el cual, pues oye, habrían gobernado en cierta paz y parecía que la estabilidad, después de todo lo sucedido, volvía a Francia. Una época bastante tranquila, pero breve realmente. Solamente 5 años de gobierno. 5 años de gobierno que, bueno, terminaron con la muerte, sin herederos, otra vez, del rey de Francia. Esto era una situación inaudita desde que los Capeto gobernaban. 2 hombres, 2 reyes, fallecían o sin hijos o sin un hijo varón fuerte preparado para la sucesión. Y esto llevó a otro problema. Otra vez, el caso de Nesle volvió a presentarse sobre la mesa. Porque, vale, Felipe había perdonado a Juana y Juana había gobernado junto a él sin problema. Pero es que Juana no había estado acusada de adulterio, sino de encubrir el adulterio de su hermana Blanca y de su cuñada Margarita. Una cosa que, aunque no lo parezca, era ligeramente diferente. Pero ahora el nuevo heredero, el nuevo rey de Francia, iba a ser Carlos de la Marche, el conde de la Marche, el esposo de Blanca de Borgoña, la otra mujer que había sido declarada adúltera, de manera que otra vez tenían el mismo problema, una reina francesa que desacreditaba a la monarquía y para la que, para colmo, ya habían encontrado una sustituta apropiada, una sustituta que no fuese a dar la cantidad de problemas
quedaba el matrimonio con la borgoñona. O sea, podemos imaginarnos que a partir de aquí los franceses y los borgoñones tendrían una rivalidad bastante grande en la historia. O sea, complicado de gestionar este asunto. Casi que lo único que aliviaba en cierta manera la tensión del asunto era que, por lo menos, Blanca y Carlos no habían tenido hijos. Por tanto, oye, por lo menos, se podían evitar eso de tener que declarar ilegítimo, no declarar ilegítimo, si apartar del trono, de apartar de la línea de sucesión, se lo ahorraban. Y también se ahorraban el problema de que la hija de Luis, Juana, volviera a salir a la palestra como heredera de Francia, porque el hermano mayor de Carlos, Felipe, por lo menos durante su reinado, se había ocupado de volver a manipular, volver a utilizar, volver a sacar a colación una antigua ley que llevaba ya bastante tiempo instaurada en Francia y que era una ley que, digamos, se daba por hecho en cierta manera, a no ser que fuera caso de extrema necesidad, y que era la ley sálica, la ley que prohibía o que apartaba a las mujeres de la línea sucesoria al trono de Francia. Felipe había echado mano de ella para dejar claro que Juana no iba a poder gobernar nunca, pero, para colmo, también de paso, al echar mano de esa ley, dejó claro que su hermana Isabel tampoco iba a poder gobernar nunca si se llegaba a dar el caso, de manera que tampoco las hijas de Felipe, que había tenido con Juana y que eran totalmente legítimas, podían optar a la sucesión. Y esto daba un problema grande, porque Carlos necesitaba una esposa sí o sí, la necesitaba cuanto antes, y la sustituta que le encontró a Blanca, que seguía encerrada en el castillo de Gálard, era María de Luxemburgo, una muchacha mucho más tranquilita técnicamente, mucho más tranquilita. Pero ahora, si moría Blanca en las mismas circunstancias en las que había muerto Margarita, ahora que su marido, al igual que había pasado con Luis, subían al trono, iba a quedar muy sospechoso. Iba a quedar muy sospechoso la muerte de otra reina consorte de Francia en las mismas circunstancias. La suerte que tuvo Carlos es que había un nuevo papa que era más afín a los intereses de Francia. Y este papa, que por fin había aparecido, había sido declarado en el año 1316, se llamaba Juan XXII. Era el segundo papa que residía de forma oficial en Aviñón, en Francia, y además era francés. Por tanto, perfecto para la casa Capeto, para los intereses de la dinastía francesa. Si dicen que el papado era la marioneta de España durante parte de la era moderna, en este momento de la historia el papado era, en buena medida, un juguetito para los franceses, según el papa del que hablemos. Y aunque Juan XXII había llegado al poder bastante tarde para la vida de Margarita, no pudieron anular su matrimonio y permitir que ella saliera del castillo donde estaba recluida, sí que pudieron hacerlo con Blanca. Ahora sí que urgía a anular el matrimonio. Y para anularlo, argumentaron que Carlos había sido ahijado, había estado relacionado con la madre de Blanca, que recordemos era la señora de Artois, también madre de Juana, que en este momento, ahora viuda, vivía en sus propios dominios, apartada de todo y esperando a pasar a mejor vida. Pues Carlos está de acuerdo en anular el matrimonio, pero no quiere que le pase nada malo a su exesposa, no quiere que siga encerrada tampoco, de manera que la envían a la abadía de Maubuisson, un territorio cerca de Pontoise, donde fallecería en 1326, 4 años más tarde, y donde por lo menos, no estaría en tan malas condiciones como había estado en el castillo de Gálard junto a la pobre Margarita de Borgoña. Pues bien, esto nos queda con el gobierno de Carlos, que llegaría a ser conocido como Carlos el Hermoso en Francia y Carlos el Calvo en Navarra, lo cual me parece a mí bastante curioso. Un rey que gobernó desde este año de 1322 a 1328. Y es un rey que, otra vez, duró poco tiempo en el poder. Y sí, él se casó con María de Luxemburgo, pero no hubo un resultado tan bueno como habría cabido esperar. Ella murió en 1324 y Carlos se quedó viudo y sin hijos otra vez, por lo que tomó una tercera esposa, Juana de Évreux, una noble francesa que sí que le dio hijos. Y ahora me diréis vosotros, Marta, no des tanto la tabarra, al final sí que tuvo hijos, sí que pudo haber una continuidad de la dinastía Capeto. No.
aquellos hijos que tuvo fueron 2 niñas, Blanca y una niña llamada María. Por tanto, ninguna de las dos podía heredar la corona. Y esto sumió a Francia a partir del año de la muerte de Carlos, el 1328, en una crisis que no tuvo precedentes, una crisis que parecía que no se iba a poder solucionar de forma fácil, aunque pronto apareció un candidato a la monarquía, en la forma de Felipe de Valois. La casa de Valois, para que me entendáis, también estaba emparentada con los Capeto, también era una rama de la familia, pero no era la rama principal, sino una rama secundaria, como podrían haber sido los Borgoña. De manera que, era pariente, tenía la sangre, era nieto de Felipe III. Ahora os explico brevemente. Felipe III era el padre de Felipe IV, el padre de estos 3 hermanos sobre los que ha ido el programa, ¿vale? O sea que era primo de ellos, pero pues no era el único con capacidad para reclamar el trono. Porque ahora yo os pregunto, ¿os acordáis de Isabel, la loba de Francia, la hija pequeña del fallecido Felipe IV, aquella que había desatado todo el caos de Nesle con sus acusaciones? Pues esta mujer, ya os he comentado, que regresó a Inglaterra, donde estaba casada con el rey Eduardo II, con el paso del tiempo se deshizo de su marido y puso en el poder, le allanó el camino para que su hijo Eduardo III se sentara en el trono. Pues vale, pues este muchacho, al ser hijo de una princesa francesa y ser nieto del rey, tenía también derecho a reclamar la corona, por lo que Eduardo también presentó su candidatura y se presentó como rival a Felipe VI de Francia, que ya había sido declarado Felipe VI de Francia, de la casa de Valois, por lo que de repente tuvimos a 2 familias de origen francés, Valois y Plantagenet, cada una emparentada con los Capetos por una vía diferente, rivalizando por el trono de Francia. Una rivalidad que duró más de un siglo. Una rivalidad que a la hora de la verdad, se impuso a partir de 1337 y duró hasta 1453, con la victoria del bando de los Valois. Ya sabéis a qué conflicto me refiero, ¿no? La guerra de los 100 años que se produjo entre la dinastía inglesa y la dinastía francesa por el control del trono de Francia. Pues para que veáis qué absurda es la vida, un caso que podría haber parecido simplemente palaciego o simplemente cortesano, poco más que para novela romántica, se terminó convirtiendo en una situación de Estado que al mismo tiempo impuso de nuevo la ley sálica más fuerte que nunca en Francia, que al mismo tiempo generó una crisis dinástica sin precedentes en la monarquía y en el territorio, que tal vez en parte fomentó que no siguieran haciéndose tantas novelas del amor cortés y que, esto sí que es así, ayudó a provocar uno de los conflictos más largos de la historia europea. Un conflicto que duró, ya os digo, más de 100 años, pero que popularmente es conocido como la Guerra de los 100 años. Una historia, no me digáis que no, apasionante y llena de matices. Por supuesto, se podrían sacar muchísimos politiqueos más, muchísimas más historias, pero reconozcamos que esta historia, este final, con el inicio de la Guerra de los 100 años, le pone el broche de oro a la maldición que habría decretado en el año 1314 el mismísimo último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya entretenido y nos veremos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia, con otra leyenda. Ya veremos qué os cuento a la próxima. Pero si vosotros queréis recomendarme historias o recomendarme sucesos, siempre podéis escribirme a mi Instagram, @elmundodelaki, o también me podéis escribir aquí al chat y yo estaré encantada de tomar nota de todo lo que me propongáis. Ya os digo que este programa de hoy lo propuso uno de vosotros. Por tanto, muchísimas gracias de nuevo por todo vuestro apoyo. Tenéis abajo en la descripción toda la información importante y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene.